¿Estáis bien? Quiero ser más como tú, saturarme de tu espíritu. Me estaba acordando cuando estábamos cantando esta canción de todo lo que en esta mañana se ha hecho en lectura, en comentario, en adoración, de Gedeón, el juez. Ese pasaje en que quieren echar a los filisteos, atacar a los filisteos, y le dice el Señor: con pocos los puedes hacer. Y empieza a escoger. Dice: a ver, escoge de entre ellos los que beban el agua de tal manera, los que la cogen con la mano, los que la lamen, fíjate en... Hijo, cógeme solamente a los que lamen el agua. ¿Cuántos hay cuando vamos a beber agua? Si habéis estado alguna vez en un puente, en una excursión, en algún sitio, vais a un manantial, ponéis la mano así hueca y bebéis, ¿no? Dice: no, pues esos no los cojas, son muchos, todos lo hacen, beben el agua así, con la mano. Coge al que lame como el perro. ¿Y cuántos sabía que lamían como los perros? Poquitos, yo supongo, ¿no? Se acercaron allí y lamían el agua para beber. Dice: a esos escógelos. No cojas a los que la beben en pie, sino solo a los que se ponen de rodillas. Y total que entre los que había, que eran 20 o 30.000, coge 300. Y Gedeón dice: Señor, con 300, con todos los filisteos, que son una enorme manada, no vamos a poder con ellos. Dice: tú haz lo que yo te diga y verás como que sí que puedes. Y ya sabéis la historia, ¿no?, del cántaro, una tea ardiendo dentro del cántaro con 300 hombres a caballo. Se pusieron en la cima de la montaña y todos a la vez, cuando dio la orden de avanzar, rompieron el cántaro con un palo, con una piedra, rompieron el cántaro y el fuego se hizo y el ruido de los cántaros, y dijeron los filisteos: nos comen vivos. Y salieron corriendo y abandonaron el puesto. Pues el Señor hace esas cosas, y con pocos hace mucho, más de lo que nosotros podemos llegar a entender. Por eso tenemos que analizar los pasos de la vida siempre, buscando su presencia, buscando su consejo, y no importarnos las tormentas que puedan haber ahí fuera, ni las tormentas que también hay por dentro, que a veces también tenemos tormentas por dentro, porque Él está por encima de las tormentas, y Él está por encima de las consecuencias, y Él está por encima de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras ilusiones, porque lo que quiere Él es moldearnos, y nos da siempre el ejemplo de lo pequeño, de lo mínimo, de lo suficiente. No tenemos necesidad de tantas cosas y de tantas necesidades que nos creamos nosotros mismos. No hay necesidad de todo eso. No va a ser este el tema que yo quiero compartir en esta mañana, pero está bien decirlo, ¿no?, para empezar, que tengamos confianza de que la obra no es nuestra, es suya. Y allá donde Él está, donde Él reina, si verdaderamente buscamos su paz, reina la paz de Dios. Y eso es lo importante. Un filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, señaló y analizó que la vida humana, en su estado natural, o sea, tal como es en estos momentos, no sabemos cómo será después, pero ahora mismo y donde nos encontramos, la vida natural es solitaria, es pobre, es desagradable, es brutal y además corta. Si dices esto, si lees esto y te quedas nada más que con este mensaje, dices: ¿para qué vivir? Qué pesimismo, ¿no? Pesimismo absoluto. Por eso la necesidad de crear gobiernos para pastorearnos, decía este mismo. Él analizaba esto desde una visión política. Es necesario que haya gobiernos, gente que esté en el poder, para que nos maneje, para que nos someta, para que en cierta manera nos utilice, pero nos provea también, porque si no, entre nosotros no somos capaces de proveernos.
Y eso era la importancia que él veía en cuanto a los gobiernos. Dice, para pastorearnos, y no, decía él, y no comernos los unos a los otros. Y es verdad. Pero eso ya lo había dicho Santiago antes, ¿no? Y analizaba de otra forma nuestra figura, nuestro ego, nuestro yo, cómo somos. Y Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 4, se hace en forma de pregunta, y nosotros mismos nos podemos dar la respuesta cuando nos hace esa pregunta. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Me pregunto. ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué no nos sometemos a la paz del Señor para que Él haga la obra y vaya cambiando nuestra visión y ampliándonos la luz? Porque lo que hace el Señor es ampliar la luz de la mente y consolar el corazón y fortalecerlo. ¿Dónde? En la nueva luz que Él te está dando. Te está quitando la oscuridad y te está poniendo en la luz. Entonces eso es lo importante. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A ver, ¿no es de vuestras pasiones? Es una afirmación. ¿No es de que nos dejamos llevar por el impulso, porque queremos lo inmediato, lo ya, lo pronto? ¿No es por esto por lo que a veces tenemos luchas internas y no sentimos ni podemos sentir consuelo, porque nuestra mente va más allá de nuestros actos? ¿No son las inquietudes y las preocupaciones y las 1000 deliberaciones que tenemos con todos los demás los que nos arrastran a estar sometidos a las presiones y siempre vagabundeando de una forma u otra y no tenemos paz? ¿No es eso lo que nos pasa? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Fijaos que dicen que combaten, o sea que están combatiendo contra nosotros. Nuestros pensamientos lo que quieren es someternos. Y no sabemos de qué manera o de qué forma los obedecemos, pero nos viene ese bombardeo, esa inquietud interna, esa envidia que nace de lo que otros tienen y que yo no llego a tenerlo. Ese poder que queremos tener para superarnos y estar por encima de, o estar al menos al lado de, en lo que el otro tiene. Esa competencia que no nos deja vivir, que no sentimos la paz, porque queremos ser y estar donde están otros, poniendo siempre la meta en el que se ve más alto, en el que más poder tiene. Ahí quiero llegar yo también. Y esta es nuestra debilidad. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones? Esa es una respuesta ya. No es de nuestras pasiones, no es de nuestros deseos, no es de nuestro querer estar mejor o más bien, de donde procede todo lo demás, la lucha que mantenemos. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. No me importa hacer lo que tenga que hacer, luchar lo que tenga que luchar. No me voy a someter al pensamiento de Dios que me dice, ten paz y déjate llevar por mí. Conviértete a mí, que yo te abro la puerta de la felicidad, de la paz, de la serenidad, de la quietud, de lo que realmente necesita tu organismo, tu cerebro, tu cuerpo, tu alma, tus sentimientos necesitan estar canalizados a través de mí. Yo los transformo, yo los edifico. Yo puedo hacer contigo una nueva criatura, que es lo que así nos enseña la palabra, una nueva criatura en Cristo. Pero nosotros decimos, no, preferimos llevar la maleta, la mochila, la nuestra, la propia. Y no podemos, porque no podemos llevar nuestra propia mochila y luego hacernos un Dios, un pequeño Dios, un ídolo, al cual llevarle las quejas, presentarle las quejas. Aquí, Señor, te presento mi queja. Aquí tengo esta otra queja. Aquí quiero que me vaya bien. Ahí no creo que me vaya tan bien. Dame tú la luz que necesito para que me vaya bien. Y siempre estamos forjándonos nada más y limitándonos a las cosas que tocamos, a las cosas que vemos, a las cosas del día a día, sin ir más allá, sin pensar en que somos mucho más completos de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que hacemos mal uso del mecanismo que Dios ha puesto en nosotros. Muy mal uso del mecanismo que Él ha puesto en nosotros. Es como si me pasa a mí,
Yo tengo un móvil y lo uso para llamar y para que me llamen, porque no sé hacer otra cosa con él. ¿Entendéis? Pues no sé enviar un WhatsApp, no sé hacer nada con el móvil, ni sacar una fotografía. Pero como digo, como tengo bastante con llamar y que me llamen, ya es lo que uso. Bueno, pues el Señor ha puesto cosas en nosotros que nos pasa como a los móviles. Ha puesto tantas cosas, podemos ser tan útiles, pero usamos nada más que las que nosotros creemos que son necesarias. Para vivir bien, para pelearnos con los demás, para llegar a estar por encima de... Y entonces estamos mal utilizando lo que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Que está mal, yo lo reconozco. Yo no mal utilizo el móvil, pero lo mismo puedo hacer con lo que Dios ha puesto en mí. Mal utilizarlo, usarlo justo para ir tirando, vivir solamente con aquello que creo conveniente, e ir abandonando otras parcelas que si las usase de parte de Dios serían maravillosas, como pasa con los móviles, vuelvo a repetir. Hay cosas que son muy usables, otras no tanto, pero bueno, está bien, tendría que ser así. Ahora, el Señor quiere que utilicemos lo que ha puesto en nosotros, pero no nos conformamos, porque dice: las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es verdad. Pedimos, ponemos las cosas delante del Señor en oración, los proyectos de la vida, el día a día. Todo cuanto ya lo damos por hecho, que vamos a levantarnos por la mañana y vamos a tener el desayuno, vamos a empezar el trabajo, la rutina y punto. Y no contamos con él, es el día a día. Y el Señor dice: no, ponlo delante de mí y yo te mostraré cómo. Lo mismo que le mostró a Gedeón lo que tenía que hacer. A ti te lo va a demostrar en el trabajo, en la vida cotidiana, en el día a día. El Señor quiere mostrarte lo que quiere hacer contigo ese día. Mañana no sabemos qué hará, pero ese día sí. Y es bueno, ¿no?, poner delante del Señor en oración el proyecto de ese día. Dice: no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y cómo Santiago ya estaba anunciando esto, sabía que el mundo iba a prosperar de tal manera que íbamos a llegar a tanto deleite, porque en aquel entonces el que tenía un borriquillo para transportar la carga, aquel era rico, y tenían que vivir del pan de cebada, y tenían que vivir en la miseria, porque había muy poca cosa. Sin embargo, ahora eso ya pasó, y ya avisaba Santiago en aquella época de que no quisieran más de lo que tenían. Fijaos ahora, si pusiera los ojos en nuestra época, en nuestra vida, en estos momentos actuales. En vuestros deleites, oh almas adúlteras, termina diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta que hace, después de lo que ha denunciado, de lo que ha dicho. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Antes Juan Carlos estaba hablando y decía de cómo está funcionando todo y cómo va todo y lo que hacen y tal y cual. Pues eso es lo que nos espera, no nos espera otra cosa. Y cada vez mucho más desorientados, porque han perdido la orientación que tenía que venir de donde viene, de la fuente de vida, que es Dios, y la han puesto donde no deben. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de ese resultado? Falta de sabiduría, falta de entendimiento, falta de capacidades para la santificación. No lo hay. Nadie teme a Dios, nadie cree en Dios, nadie busca a Dios. Hermanos, nos ha tocado la lotería, por Dios. Os lo digo en serio. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? No recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos servir a dos señores. Amaremos al uno, aborreceremos al otro. No podemos encenderle una vela a Dios y otra al diablo. O somos de uno o somos del otro. Si no, es una contradicción. Nuestra lucha debe de ser para el crecimiento y la dependencia de Dios. Desde que diste el paso y le recibiste, desde que te salvó el Señor, te ha puesto a buen recaudo, te ha puesto en su parcela. Quiere orientar tu vida para dar beneficio, para sembrar la semilla del amor, de la justicia, de la libertad, de los propósitos divinos, y que use tu herramienta, tu mente, tu corazón, tus deseos y tu voluntad para su servicio. Eso es lo que quiere el Señor, lo que quiere, lo que pide de ti. ¿Pero qué le damos? ¿O cómo se lo damos? ¿O a qué damos prioridad? Hagámosle nuestra oferta a Dios y no os preocupéis, que Él pondrá en el camino todo lo que necesitemos. Todo el equipo, incluyendo el bienestar y las vacaciones, todo lo va a poner Él por delante si nosotros lo ponemos a Él primero. Y estaremos contentos y agradecidos, y estaremos bien aposentados en la realidad que ha puesto en nuestra vida. Cristo nos ha recibido. Estamos en Él con mayúsculas. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y sin embargo no nos damos cuenta, y a veces hacemos pactos con el mundo, porque preferimos las algarrobas que las viandas que Dios nos da. Nos conformamos. ¿Por qué? Porque todos se conforman y nos vemos tan míseros como se ven la mayoría. Porque nos falta fe. No, fe tenemos, pero nos falta, ¿cómo diría yo? Nos falta deseo y voluntad de colocarnos en el lugar en que Él nos ha puesto. Y vamos más tras las luces que se encienden y se apagan, que nos llaman la atención, que tras la luz que ilumina, que tras la luz que libera, que tras la luz que desata, que es la salvación que nos ha dado el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, no dices se convierte, se constituye enemigo de Dios, es decir, ya lo eres, voluntariamente te has apuntado, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué amistad preferimos? ¿Preferimos la amistad de Cristo o preferimos la amistad del mal compañero, que ya sabemos quién es, ¿no? El que pulula, el que trabaja, el que te adora, te bendice y te glorifica? Porque eso es lo que nos sentimos cuando nos llama la atención el otro. Nos da todo lo que queremos, aunque sean regalos envenenados, pero nos lo da. Entonces estamos contentos y agradecidos por todo lo que hemos conseguido, por todo lo que logramos, peleando y batallando contra unos y contra otros, contra los demás, con nuestros propios pensamientos y haciendo de nuestra capa un sayo, haciéndonos nuestro propio edificio, no escuchando la voz de aquel que te dice: no vayas por ahí, ven por aquí, nos vamos por otro lado, nos vamos. Y qué bien vivimos, compartiendo con todos estupendamente, el mundo es maravilloso. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es fuerte, esto es muy fuerte. Enemigos de Dios. El que quiera ser amigo, el que haga pacto, el que viva de ello, el que tenga también dos estilos de vida, una vela a Dios y otra al diablo, no importa, a Dios lo tengo contento. Como si fuese Dios un coladero, no se va a dar cuenta de lo que haga un oculto. Dejemos la vida en las manos del Señor. Él tiene poder para poder transformar, para poder edificar de nuevo lo que está roto, Capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 10, hasta el verso 14, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. No lo podemos poner parche, es decir, no, es que yo estoy a medias. O entras por la puerta, o si no, eres un salteador, un ladrón, si entras por la ventana. No podemos servir a Dios y también al mundo entre comillas. Estoy refiriéndome a la vanidad y a las cosas que el mundo te está ofreciendo para desviar la atención y hacerte a ti el centro del mundo, como si tú lo fueses de verdad. Mas el que entra por la puerta, ¿qué ejemplo este? Es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, haciendo referencia a Dios, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Señor conoce la mente y conoce el corazón. El Señor guarda al que en Él confía. Si verdaderamente estás buscando su dependencia, su cercanía, su propósito, entonces Dios hace la obra, está haciendo la obra, está trabajando. Pero hay que estar muy pendientes, hay que estar muy atentos, porque como nos deslicemos o no nos demos cuenta, a veces nuestra tendencia natural es no hacer la voluntad de Dios, sino lo contrario de la voluntad. Por eso tenemos que tener esa visión, ¿no?, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Hacerte esa pregunta en nuestro caminar diario. Y así dice que cuando Él ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Conocemos la voz del pastor? ¿Hemos oído la voz del Señor? ¿Escuchamos la palabra de Dios y hace efecto en nuestros corazones? ¿Estamos pendientes verdaderamente de cada paso que damos, si realmente pertenecemos al redil o no? ¿O a veces nos da por salir por la ventana en vez de por la puerta? Que luego tenemos que volver a entrar otra vez y arrepentirnos y pedir perdón al Señor muchísimas veces. Pero es mejor, sabiéndolo, pues salir y entrar por la puerta y no por la ventana. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y eso nos pasa también a nosotros muchas veces. No entendemos lo que se nos dice. No nos lo tomamos en serio, lo que se nos dice. Volvió Jesús a decirles, de cierto, con certeza, con seguridad, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Era necesario en aquel entonces mostrarle a la gente para que se arrepintiese quién era Él. Históricamente, después de la resurrección y la ascensión, tenemos la esperanza de la vuelta de Cristo, que es lo que se nos prometió. El apóstol Pablo, ya inmediatamente después de haberse convertido y haber predicado, cuando ya cumplió su misión, cada momento estaba diciendo que el Señor viene, que el Señor va a volver. O sea que para él de noche cuando se acostaba le extrañaba que no hubiese llegado, y por la mañana ya esperaba que llegara. Y así vivió toda su vida. Y el Señor no vino en ese momento, pero él ya tenía la confianza de que un día vendría. No se suponía el apóstol Pablo lo que le quedaba todavía al mundo por vivir y hasta dónde iba a llegar la obra de Dios. Eso solamente Dios lo sabe. ¿Y hasta cuándo va a durar el mundo? Solo Dios lo sabe, aunque haya muchos que andan canalizando ya y diciendo que esto ya está terminándose, que esto ya se ha acabado, que tal y que cual. No sabemos. Nosotros tenemos una misión, que es vivir la libertad que se nos ha dado. Y es mostrar que es ahora la hora de mostrar dónde está la abundante gracia y dónde está la salvación. En el camino verdadero, en Cristo, ahí está. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron y los que vengan después, que han venido otros muchos también, no son más que ladrones. Muchos de ellos no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sí, es así. Y nos lo ha prometido y lo cumple. Por eso tenemos que vivir en esa dependencia del Señor. Ser cristocéntricos, no cristianos del batallón,
Cristianos apuntan, y hay muchos movimientos cristianos, si queréis, y hay mucho tipo de iglesias, si queréis, que se mueven en su propio movimiento, pero hay que señalar a Cristo, hay que ir a Cristo, es Cristo, lo repito, cristocéntricos, si no, no hay otra forma. El ladrón no viene sino para hurtar, y hay tantos ladrones en estos momentos que usurpan la figura de Cristo y te venden otras cosas que no es la verdad. En el mercadillo del mundo se mueven con la religiosidad y saben que es un gran negocio y lo están usando. ¿Por qué? Porque el ser humano en el fondo necesita refugiarse en Dios. Y a veces cuando no encuentran la puerta verdadera, pues se refugian en otras cosas que le venden, que aparentan a Dios, pero no son de Dios. Y de ahí vienen los movimientos religiosos, los sectarios, y que los atan, que los esclavizan y que los manejan. Y estos no vienen más que para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no cualquier cosa, para que se harten de vivir en mí, para que no tengan que andar mendigando, para que no tengan que andar atemorizados, ni sometidos, ni viviendo de las promesas. Aquí estoy yo, estoy presente, el eterno presente está en Cristo. Para que tengan abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y esto fue antes de morir, antes de ir a la cruz. Ya sabía él dónde tenía que ir. Estaba en disposición, ahora las atraía, pero después iba a poner su vida por los que atrajo, para pagar la deuda de la muerte, por la cual estamos sometidos a la actuación que ahora estamos. Estamos en muerte, estamos bajo el sello de la muerte. Y luchamos por la vida, que queremos que es nuestra y nos lo hemos ganado. Peleamos por ella, pero al final la muerte te alcanza. Ahora, si en Cristo has alcanzado la vida, la muerte no te alcanza. Vivirás gozoso, vivirás en plenitud, porque Cristo te ha alcanzado. En Cristo descansas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Antiguamente era costumbre en los pueblos de Andalucía, de Extremadura, hasta incluso en Marruecos, que yo nací, también lo había. Había un pastor que llevaba las ovejas en alquiler, o las cabras, ovejas y cabras. Entonces el pastor pasaba por la casa, por las casas, y uno tenía 2 cabras de leche y se las daba al pastor, para que las llevara al campo a comer pasto durante el día, y a la noche las devolvía, y las dejaba en casa, y le daban una mensualidad al pastor, como que casi todas las casas tenían una cabrita de leche para gastar, o 2 cabritas, dependiendo de la familia. Entonces el pastor hacía una manada de cada una de las casas que tenían cabras. Una familia le daba 2, otra 3, pagaban una mensualidad, las sacaban al campo, pastaban, por la noche las traían a casa, y en casa solamente les tenían que poner un plato pequeño de grano, de cebada o de trigo, para que ese animal que se había estado alimentando de hierbas todo el día, tuviese algo sólido también y diera la leche que necesitaban. Bueno, pues eso hacía. Pues ¿sabéis qué pasaba muchas veces? Que cuando llegaba una alimaña al rebaño, el pastor salía corriendo y dejaba las cabras. Y en mi casa tocó que una vez una de las cabras parió, y vino la alimaña y no solamente mató a la madre, sino que también mató a la cría. Y entonces el pastor trajo un trozo del corderillo, dice, esto es lo que ha quedado. Y mi padre le dijo, ¿y dónde estabas tú? Dice, oye, ¿qué quieres? ¿Que yo me quedara allí? Porque, hombre, es que tu obligación era espantarlo. Si tú lo viste y el primero que salió corriendo fuiste tú, pues lo que ha hecho, pues mira, la cuestión es lo que os quiero decir, ¿no? Que esto era una costumbre y era así, ¿no? Y el pastor, el que eran suyo, el terreno, qué pocas ovejas perdía, el que tenía el rebaño. ¿Sabéis por qué? Porque peleaba contra las alimañas, se enfrentaba a ellas. El asalariado no.
El asalariado decía, yo me voy a enfrentar aquí por un ejemplo, por 10 duros que me van a dar al mes, anda ya, que se los coma todos si quiere. Pues este es el ejemplo que quiere dar el Señor. Él es el buen pastor. Él ha comprado y es suyo el rebaño, y Él lo cuida. Y nos libra del lobo, muchas veces, aunque no lo creamos. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y dice en el 14, yo soy el buen pastor. Pero es importante esto, ¿eh? ¿Por qué le tiene tanto cariño el pastor a esas ovejas propias? Porque las ha visto nacer y les ha dado biberones incluso cuando la madre no las alimentaba, y las cuidaba como suyas, como propias, eran sus ovejitas. Y él dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Oyen la voz del pastor y se acercan. Saben que no les va a hacer daño, lo conocen. Esta es la enseñanza que nos está dando el Señor a través de esta porción de la palabra. La importancia de conocer al pastor, porque Él nos conoce si nosotros le conocemos a Él, si somos suyos. El Salmo de los muertos. ¿Sabéis cuál es el Salmo de los muertos? Lo sabéis todos, ¿eh? ¿No lo sabéis? ¿Eh? Sí, María, has acertado. En todos los entierros se lee. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero el Salmo no es para los muertos, es para nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que se lo leen al muerto como diciendo, es la despedida porque ahora allí te vas a encontrar con lo que no has tenido. Pero es aquí, ahora. Porque David era el ungido del Señor. Y David anhelaba ser así, quería ser así. Y él escribió este Salmo en un momento de dependencia, en un momento de alta fe, podría decir, ¿no? Cuando estaba mejor con el Señor, él escribió el Salmo este, ¿no? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es lo que estamos diciendo del buen pastor. Y el ejemplo que pone, como hemos visto el Señor, el ejemplo que pone, ¿no? El buen pastor cuida de las ovejas. Oyen mi voz y me conocen, y me siguen, y vienen a mí. Esto es lo que quería enseñar el Señor. ¿Y dónde nos guarda? ¿Dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos guía? En lugares de delicados pastos me hará descansar. No te va a llevar a los yerbajos y a los espinos y a la hierba seca. Te va a llevar a los pastos verdes, que es donde necesita alimentarse la oveja. No te va a llevar a los barrancos para que resbales y te caigas. Te va a llevar a los sitios de reposo, a los sitios donde tengas seguridad. Junto a aguas de reposo me pastoreará, para que no tengas sed ni hambre, para que estés bien, para que estés cómodo, para que estés a gusto, para que estés en sus manos. Confortará mi alma. Cuando a veces nos encontramos en flojedad y vamos a la palabra y leemos una porción que ha salido, y dice, ¡ay! Lo que me está diciendo aquí, fíjate, y estaba yo ahora mismo, y no encontráis consuelo muchas veces, cuando tenéis una preocupación o estáis batallando con algo que no sabéis cómo afrontar, y coges y abres la palabra y encuentras una porción que parece especial, lo que te está diciendo, que te está llegando aquello. Dice, ay Señor, gracias por haber encontrado la respuesta. Es que la respuesta está aquí, y está aquí para que no solamente para leerla, sino a base de leerla, entenderla y acoplarla a la vida. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque si me quiere purificar, Él quiere que esté al lado de Él para que yo sea puro, para que yo no caiga en las cosas que no debo. Y ahora fijaos, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sabéis lo que es la sombra de muerte, el valle de sombra de muerte? La depresión. A veces hay depresiones que hunden a la persona, que no quiere levantar la cabeza, que prefiere morirse. Ese es el valle. En esos momentos dice, yo estoy ahí.
el valle de sombra de muerte. Yo estoy ahí contigo, pasando el valle. Aunque muchas veces no se sienta, pero está. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahora, esta interpretación, que yo a veces he oído interpretaciones de esto que me han dado ganas de echar a correr. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. La vara es verde y el cayado es duro, fuerte, firme. La vara es cuando nos encontramos en esa situación que hemos comentado antes. Es lo que Él te tiende para sacarte de esa situación, tiernamente. No como algunos dicen, no, es que con la vara se arrea. No, con la vara no se arrea. La vara es para sacarte, para liberarte de donde te has metido. Esa es la vara. Y te saca de la depresión con la vara. Me infundirá aliento. Claro que sí, que te infunde aliento en el momento que la necesitas. Y tu cayado me infundirá aliento también. El cayado es la fortaleza, la firmeza, la seguridad. Porque una persona cuando cojea necesita un cayado. ¿Para qué? Para sostenerse, para no caer. Y el Señor dice que Él nos da el cayado y nos da la vara, para salir de una situación y de la otra también. Porque ambas cosas nos facilitan la vida si estamos en Él. Así, su vara me infunde aliento, su cayado también. Tengo conformidad. ¿Y qué más? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces tenemos el temor de que nos va a faltar el comer, el beber, el vivir de cada día. Estamos inquietos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Ahora mismo está el mundo en una inflación terrible. Van subiendo los precios a una velocidad tremenda. Y claro, hay miedo, hay inquietud. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué no va a ocurrir? Y Él te dice, tú tendrás provisión, porque estoy yo contigo. Así que tú preparas la mesa delante de mí. ¿Y dónde? En presencia de mis angustiadores. Y David eso lo experimentaba, lo vivía, por eso lo escribió, porque tuvo bastantes enemigos a su alrededor, incluyendo al primer rey, ¿verdad? A Saúl. A Saúl no, a ver si lo digo, ahora no me viene a la mente. El primer rey, antes de... Saúl, sí, lo digo bien, sí, a Saúl. Lo tuvo en persecución continua, porque no lo quería. Sin embargo, estaba ungido por Dios para que fuese David, ¿no? Y él escribe este salmo, porque lo había vivido, lo había experimentado. La persecución de Saúl fue terrible, fue tremenda. En presencia de mis angustiadores, le angustiaba la vida Saúl. Lo perseguía por todas partes, se tenía que refugiar en la cabaña para que no lo cogieran. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La unción del Espíritu Santo, el significado que tiene la unción del aceite. Estoy ungido por ti, tú eres el que persevera en mí, me cuida, tú eres el que me guardas, yo no temo ningún mal. Mi copa está rebosando. Es decir, estoy contento, estoy lleno. Cuando uno está a gusto, cuando uno está contento, cuando uno está lleno espiritualmente del Señor, está la copa rebosando, está contento. Ojalá y la copa rebosara muy de continuo, rebosara mucho. Hay a veces pues que la distracción de la vida, salen palabras que no debemos de decir, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero que cuanto más rebose la copa, cuanto más llena esté, menos caeremos en la otra situación. Y ahora, ya da por seguro cuando dice aquí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, aquí sí que espera lo que se lee en el entierro, moraré por largos días. Lo único que se puede sacar aquí que valga para el entierro es el verso 6, la última parte. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La última parte del todo dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es lo que nos espera, hermanos. Cuando muramos, nos vamos con el Señor.
Pero mientras tanto, estemos aquí con el Señor, que tenemos el pasaporte en regla, oye, que no tenemos que esperar a morirnos para vivir al Señor, que aquí hay todavía mucha vida y hay que vivirla con Él, para Él, que nos satisfaga, que estemos en Él, es lo importante. Este salmo es la vacuna, yo diría, contra la gripe espiritual. El Salmo 23 es la vacuna contra la gripe espiritual. No es para allá, es más para aquí que para allá. No deberíamos hurgar en los contenedores del mundo, chapoteando la basura, teniendo llena la despensa de Dios. Si la despensa de Dios está llena, ¿por qué peleamos tanto en los contenedores del mundo? ¿Qué estamos buscando ahí fuera? Sino mostrar que la gracia es abundante y que aún hay salida para el que quiera. Que vengan al Señor, que se refugien en Él. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué diría yo para concluir? Estamos en estos momentos en la sala de urgencias como creyentes y no nos damos cuenta del peligro que corremos. Aún estamos a tiempo. Podemos estar contentos y agradecidos a Dios, porque en su beneplácito nos ha tocado vivir estos tiempos tan difíciles. Tan difíciles, los ha habido más difíciles que estos, eran mucho más pobres. Precisamente por eso son difíciles, porque somos muy ricos. Y donde abunda la riqueza, puede abundar el abandono de Dios y creernos que todo esto nos lo hemos merecido. Pongamos los ojos en el Señor y cumplamos con la misión que se nos ha encomendado, decirle al mundo que Dios está vivo y que está en medio de los santos. Que el Señor nos bendiga.